Los del Colegio Podcast. Vamos a darle duro a esto, que esto ya empezó, comenzó, inició. Yo, préstame atención, pues en serio, escucharnos es un privilegio. Por eso es que siempre vamos a hacer los del colegio. Mamba Mentality. Los del colegio. Poniendo a escribir a la pizarra. Omi sabe. Los del colegio. Los del Colegio Podcast. Bueno, Omi, yo entiendo que hoy esto es un podcast bien importante para nosotros, es un episodio bien importante para nosotros y yo entiendo que para la gente de Puerto Rico también esto es un podcast bien informativo y bien bueno. Hoy esto es algo serio, así que los del colegio hoy, el colegio se engalana con la presencia de el senador independiente por acumulación, Vargas Vidot. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Bienvenido. Yo me siento súper bien de participar con ustedes y venía corriendo por ahí para poder cumplir con la cita, pero de verdad muy honrado de la invitación. Así como dice Gil, primero le queremos agradecer por haberle sacado de su tiempo y sacarle su espacio en su agenda para atendernos y dialogar un poco sobre lo que está realizando desde el Senado de Puerto Rico. Y de igual forma nos sentimos privilegiados de tenerlo con nosotros y reconocemos su labor social y compromiso con Puerto Rico. Cuéntenos cómo ha sido estos ya 5 años que llevan trabajando en el Senado como tal. Bueno, 4 años completos y ahora que inicia el cuatrenio, que es mi 5º año, ha sido... los 4 años son como graduarse de la universidad de nuevo. Entonces ahora estoy en la maestría. Sí, eso fue. Siempre es una actitud de aprender. Yo vengo de las calles y vengo de una extracción bien pobre, así que en mi familia siempre estamos aprendiendo con una actitud humilde, de poder saber cómo movernos y cómo desarrollar la destreza necesaria para hacer de la experiencia del Senado una que sea totalmente diferente. 4 años pasados donde había una configuración del Senado extraña para mí porque era una mayoría absoluta, no había mucho espacio, ¿verdad? para poder entrar en lo que es el verdadero parlamentarismo, el cabildeo por una pieza legislativa, las posibilidades de hacer alianzas, aunque las desarrollé. Y aquí entre nosotros, ¿verdad? Medida respetar, ¿verdad? Por la cantidad y la calidad de la legislación que salió de nuestra oficina, que no me la puedo conceder yo, sino como es el producto de un buen equipo de trabajo. Logramos entonces mantener vigente el sueño de que un independiente pues pudiera ser un punto de partida para una versión nueva de lo que debe de ser la descripción o el perfil de una nueva legislatura. Ahora en este 5º año, pues las cosas yo esperaba que fueran más diferentes, ¿verdad? Pero son diferentes en el sentido de que hay una gran diversidad dentro del Senado, no hay mayorías absolutas y por lo tanto los senadores, por lo menos 4 senadores y senadoras, hemos establecido bastantes alianzas y ya constituimos, ¿verdad? Lo que debe ser, lo que ya se anticipaba, que somos necesarios para poder lograr componer una mayoría de cualquiera de los bandos que tradicionalmente eran los que mantenían esa mayoría. Y en ese sentido, pues lo que aprendí en 4 años atrás, la capacidad de establecer alianzas, el poder ser estratégico, el trabajar el Senado con ciencia, ¿verdad? Nada más que conciencia, sino también aplicando ciencia, ¿verdad? De ciencia de investigación, porque yo vengo de la salud pública, trabajo de campo, pues ya ha dado sus frutos, y también ha dado sus problemas. Sí, ha dado sus problemas porque todavía las mayorías no entienden el valor de ese centro, que aunque no es centro ideológico, es un centro de poder, porque cada uno de los partidos y de las ideologías nos necesita
para poder lograr aprobar sus proyectos. Y en esa estamos. Bueno, pues por esa misma línea, usted viene de la salud pública. ¿Qué lo motivó a usted a incursionar en la política? Pues la política viene adosada a mi quehacer desde hace muchos años. Yo fundé Iniciativa Comunitaria, que es un proyecto que hoy en día es uno de los proyectos más importantes de salud pública, dirigido a poblaciones frágiles y a poblaciones invisibilizadas. Pero desde que lo fundé, lo hice no desde el altruismo ni de la filantropía y mucho menos de la mendicidad. Mi proyecto de Iniciativa Comunitaria es un proyecto político. No es un proyecto político partidista, pero sí es un proyecto político porque se separa de los demás proyectos que son asistenciales y desde siempre nos hemos metido en esta idea de cambiar el escenario decisional, posicionar a la comunidad como un ente protagónico en las decisiones de política pública y de salud pública, lograr que la gente que ha sido invisible adquiera una posibilidad de visibilidad y trabajar en autogestión de tal manera que seamos menos dependientes de gobierno y mucho más activos en lograr ahorros y recursos, desarrollando una administración prudente, transparente y pertinente a la comunidad. Entonces, desde ahí vengo la política. ¿Sabes? Lo que pasa es que un día, tengo que decirles que cuando uno es un líder comunitario por muchos años, encuentra lo que Paulo Freire le llama la contradicción. Ese momento en donde uno ve como una división hacia un lado y al otro, una confluencia, ¿verdad? Donde hay un lado que te dice, ya tú estás montado, todo el mundo te reconoce. Yo ganaba muy bien porque yo soy profesor de la Universidad de Puerto Rico durante muchos años, también profesor de otras universidades, más, ¿sabes? En realidad nunca aspiré a ganar como los médicos típicamente ganan, pero para mis estándares estaba bien. Seguir recibiendo reconocimiento, aplauso, cómodo, dentro de una actividad y un escenario que es incómodo para otras personas, pero por yo haberlo dominado, pues es cómodo para mí, y quedarme ahí llorando, protestando, señalando, o entonces mirar el otro camino, que es el camino de, oye, ¿por qué entonces a la gente que yo critico no me meto ahí para entonces cambiar las cosas de sus raíces? Y ahí es donde entonces entro a la política electoral. Usted fue el senador con más votos en el cuatrienio pasado, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es así. Fui el senador con más votos en este cuatrienio también, pero me robaron como algunos 60,000 votos. Literalmente no se contaron porque estaban yo no tenía funcionarios en la junta, 3 o 4 personas, y entonces pues dependía, ¿verdad?, de la buena voluntad de algunas personas de los diferentes partidos a que defendieran los votos. Y hay gente que me respetó, fíjate, y por eso pues llegué en un lugar bueno, pero en la suma nuestra perdimos muchísimo. Tuvimos muchos votos que pudieron haberse peleado. Pero en el caso mío, como yo no tengo una mentalidad ambiciosa de política, lo importante para mí era llegar. Pues ponerse a discutir por llegar más arriba, eso no hace ninguna diferencia en el desempeño mío en el Senado. No, sí, y que en el pues para llegar al Senado no importa cuántos votos usted saque, porque aunque el pueblo de Puerto Rico le eligió a usted por encima de todo, usted es un senador independiente y hay una mayoría allá que son los que van a decidir quién es el presidente y quién no, y pues. Mira, y hay una cosa bien importante que yo creo que vale la pena resaltar,
y es que si difícil es entrar una vez solo, mucho más difícil es repetir. Segunda vez, sí. Y otra cosa, porque los escenarios políticos electorales cambiaron. Cuando yo entré, yo estaba luchando contra 3 partidos, cuando ahora en estas elecciones estaba luchando contra 5. Y además de eso, los partidos que tradicionalmente no eran, no desarrollaban campañas bien intensas, sí lo desarrollaron. El Proyecto Dignidad, pusieron mucho dinero en su campaña. Movimiento Victoria Ciudadana tenía un inmenso caudal de posibilidades económicas para hacer una excelente campaña que hicieron. Estaba luchando contra una planilla completa en cada uno de esos partidos. El Partido Independentista con Juan Dalmau dio un paso kilométrico, ¿verdad? Porque Juan Dalmau fue y es una gran persona, fue un buen senador y era un gran candidato, ¿saben? Es decir, que tuve que luchar solo con todo eso. Todos esos partidos tenían inmensas cantidades de dinero y yo tenía 2.600 pesos. Así que, ¿sabes? Pero usted tenía el apoyo del pueblo, que eso es lo importante. Claro, y la gente sabe muy bien que en ese mundo de gancería, a veces el apoyo del... Mira en el caso de Guánica, donde Edgardo Cruz gana numéricamente, gana con números que no son porcentajes, sino números absolutos. Y ayer el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones caprichosamente lo declara perdedor. Y ahí se le acaba todo, ¿sabes? Un hombre que de verdad ganó por más de 300 y pico de votos. Bueno, decidieron eso. Sí, una regla ahí pues, que no se entienden, pero... No se entienden, sí. Senador, la llamada reforma electoral fue perjudicial para él y perjudicial para la democracia, y eso hay que hacer algo con ella. Así. Sabemos que pues, nos habló ahorita de esos trabajos que estuvo antes. Usted también trabajó en la universidad donde yo salí, en la Inter de Bayamón. Ahí fue que yo lo conocí a usted. Es verdad. Le dio clase a mi hermano estuvo con usted en muchas labores comunitarias. Sí. Y pues lo conocimos de ahí, y entonces pues sabemos que antes de ser senador estuvo muy activo con su organización de iniciativa comunitaria. ¿Cómo ahora mismo siendo senador, cómo combina ambas facetas? Pues mira, una de las cosas chéveres que yo creo que se puede probar siendo un senador independiente, cuando hablo de un senador independiente yo quiero cualificar ese nombre, ¿verdad? Y es que ser independiente es genuinamente ser independiente, que yo no le debo nada a nadie, que yo no debo favores políticos, que no debo a inversionistas políticos, y por lo tanto yo tengo una libertad grandísima de hacer lo que me da la gana. Entonces, y pensar lo que yo quiera, ¿verdad? Y eso es bravo, pero también a veces es difícil. Así que en este caso, lo que yo hice fue que salí de la dirección ejecutiva de iniciativa comunitaria porque iba a resultar un conflicto de interés. Toda vez que en la legislatura se legislan cosas para las organizaciones en donde mi organización es una competencia. Y segundo, lo que hice fue que me he mantenido como voluntario formal y activo en las labores de las calles en iniciativa comunitaria. Todos estos 4 años y este 5º año, yo salgo los viernes a hacer el trabajo comunitario, como siempre lo he hecho en el pasado. Y eso me mantiene con el oído en tierra, me mantiene con un fuetazo de humildad, una vacuna que me obliga a no enfermarme con la enfermedad del mármol, con el síndrome del mármol. Y así hay mucho. Sí, entonces pues esa es la relación. Y además pues con la directora ejecutiva que yo dejé, a quien le tengo una inmensa confianza, y literalmente ella tiene toda la autonomía para dirigir la organización. Entonces yo no la dirijo como detrás, pero sí tengo la oportunidad de asesorarla, asesorar a la organización ad honorem, ¿no? Entonces no percibo ninguna remuneración. Además de que también trabajo para otras causas. Eso me ha dado una oportunidad interesante, porque aunque yo fundé iniciativa comunitaria y ese es mi hijito, la realidad es que siendo independiente pues he podido acercarme a las causas ambientales que a mí me fascinan, a las causas sindicales, y sobre todo a la parte educativa. O sea, no sé si han visto que yo fui
modestia aparte, el defensor del modelo público de Montessori, y logramos entonces preservarlo de la mala experiencia de un secretario de Educación que sencillamente y caprichosamente fue un estúpido obstáculo para un gran modelo educativo. Yo entiendo que ese modelo es súper. Y pues, como usted dice, muchas veces ¿verdad? Por favores o pensamientos que diferentes a los que uno tiene, dejan pasar proyectos súper buenos y modelos como el educativo Montessori que usted nos acaba de decir, solamente por política y por pensamientos ¿verdad? Que no los favorecen a ellos. Hay casos que yo te puedo mencionar. En el cuatrienio pasado yo presenté 459 medidas. Y de esas 459 medidas, yo tengo 70 leyes aprobadas, ¿verdad? Solito. Es decir, que tengo 83 investigaciones en curso. Tengo una cantidad de indicadores, más bien, que hablan mucho más de estar besando traseros por ahí o de estar poniéndome, perdona que diga de esa forma, ¿verdad? Pero tranquilo, vamos encima. Y retratándome con los nenitos o algo así, ¿verdad? Que esa es la típica posición del político tradicional. Al revés, en mi oficina terminamos con 1,100 casos, situaciones y problemas que se arreglaron y que no se habían podido arreglar en el pasado, ¿verdad? Y no había ninguna agencia que hubiera meterle mano. La oficina nuestra, por más pequeña que fuera, tenía y tiene en este momento objetivos medibles. Tiene un protocolo gerencial, tiene una serie de elementos que la hacen única. Así que yo tengo, por ejemplo, una consejera profesional trabajando en mi oficina como consejera profesional. Okay. Tengo una salubrista de maestría trabajando como salubrista. Tengo cada persona que está en mi oficina tiene una profesión o tiene unas capacidades que son afines con el objetivo de la oficina. O sea, yo no tengo lambones allí, yo no tengo gente que los tengo allí porque pagaron un sticker o porque hicieron una caravana. El que hace campaña conmigo sabe que yo no premio con el dinero del pueblo. Okay. Muy bien. Pues entonces, hablando de que, ¿verdad? Nos mencionó los proyectos que usted sometió el cuatrienio pasado, pues recientemente ha salido en los diferentes medios un proyecto de su autoría y estamos hablando del proyecto del Senado 184. Sí. Que esto es sobre las terapias de conversión. Cuéntenos en qué consiste el proyecto, qué es la que hay con el proyecto, por qué ha causado tanto revuelo, porque es que, o sea, hay muchas personas que están a favor, muchas personas que están en contra, y entonces uno se pone a ver y hay personas que literalmente ni saben lo que hay en el proyecto. Y pues por eso lo traímos a usted aquí, para que usted nos dé luz a nosotros. Eso es así, mira. El proyecto del Senado 184 es un proyecto humanitario, es un proyecto amoroso, un proyecto de solidaridad amorosa, porque el único objetivo que tiene es evitar, prevenir que la niñez, los menores y las menores, puedan ser llevados, obligados, inducidos a participar en las llamadas terapias de conversión. Las terapias de conversión desde el 2019 en Puerto Rico están prohibidas por orden ejecutiva y están prohibidas porque todas las asociaciones y las academias profesionales en el área de la salud mental y en otras áreas han clasificado como el resto del mundo la pseudoterapia de conversión como una tortura y como una intervención que produce permanentemente en muchos casos secuelas lamentables, incluyendo ideaciones suicidas, suicidio, depresiones severas,
pérdida de autoestima y muchísimas condiciones, ¿verdad?, que son prevenibles. Así que lo que yo hice fue, ubiqué en dónde yo puedo prohibirlas. Así que busqué la ley 408, que es la ley de salud mental, y busqué la ley 246, que es la ley de protección a menores. Y a esas dos leyes lo que hice fue que le produje una enmienda a cada una. La enmienda a la 408, esta es la parte más técnica que estoy hablando, para que la entendamos desde lo más técnico. La enmienda al 408 es para describir lo que es una terapia de conversión. Y la descripción que utilicé es la descripción que se utiliza en las Naciones Unidas, pero también se utiliza en el estado de New Jersey y en el estado de California, porque son dos estados que aprobaron leyes similares, y la descripción que utilizaron los detractores de esa ley en sus momentos los llevaron a los tribunales alegando que había un problema de constitucionalidad, que había una idea de quitarle el derecho a la crianza, que había una idea de imponer una agenda de género o una ideología de género, que yo no sé lo que quiere decir eso, porque eso no existe. Sí. Y todas estas cosas, ¿verdad? Pero esas definiciones en esos dos estados pudieron resistir el crisol de ambos tribunales superiores y quedaron intactas. Así que nosotros lo que hicimos fue utilizar esa descripción, y eso lo que hace es que la ley base, que es la 408, entonces adquiere el fundamento para poder prohibirla, porque no estaba descrita. En la ley 246, pues ahí está la prohibición, porque la ley 246 es una ley de protección. Lo que dice es que cómo se describe el maltrato. Hay todo un articulado para describir el maltrato, pero también se describe el derecho de los menores y de las menores, y el derecho del Estado sobre los menores cuando los menores y las menores no están asistidos apropiadamente por sus padres o por sus encargados. Así que en ese 246 lo que yo puse es la prohibición, que hace que exponer a un menor o a una menor a una pseudoterapia de conversión se tipifica como un delito de maltrato. Okay. Eso tan sencillo es. La ley lo que pretende, tan sencillo como esto, es que nadie se le ocurra, todo profesional de la salud mental, certificado, licenciado o entidad certificada y licenciada para proveer servicios de salud mental, se le prohíbe que incurra en la práctica de trabajar esas terapias, esas pseudoterapias con la niñez. Eso es lo que ha causado revuelo, no es la ley, porque si la leyeran, pues se da cuenta que es lo que yo le digo, que es 16 páginas que tiene, 7 de ellas son lo que se llama exposición de motivo, que es un racional, una descripción de por qué la escribí. Todos los casos de New Jersey, todos los casos del mundo, lo que dicen las entidades profesionales, y luego de esas 16 páginas hay un pequeño párrafo para describir terapia de conversión y un pequeño párrafo para describir lo que es la prohibición. Okay. Eso en sí no puede producir ninguna controversia. Me imagino que si cualquier persona que lee el proyecto se da cuenta que no hay ninguna controversia, pero las fuerzas adversas lo han convertido en una cruzada religiosa. Okay. ¿Entiendes? Y entonces han tratado por medio de la desinformación, ¿cómo te diría? Malévola, con toda la premeditación, basado en los prejuicios, en la homofobia, en los mitos y en el odio. Entonces han extraído algunos párrafos. Por ejemplo, hay un artículo que es el artículo 41, y le han hecho creer a la gente que ese artículo es parte del proyecto que yo escribí. Lo que pasa es que en el contexto, déjame ver si lo encuentro aquí para que lo veas.
en el contexto de lo que es escribir un proyecto para la legislatura, no se escribe como si estuviéramos escribiendo un ensayo en la universidad, ni se escribe como cualquiera. Tiene unas peculiaridades que la gente tiene que no solamente entenderlas, sino que analizarlo a la luz de esa peculiaridad. Este es el proyecto. No sé si lo ven, ¿verdad? Sí, se ve ahí. Aunque debe verse al revés, pero No, se ve bien. No, se ve bien, se ve bien. Ok, Sí. pues en el proyecto, todo lo que es al principio exposición de motivo es mi autoría, pero esto no hace ley, porque esto es la justificación para lo que se llama el decrétase. Y en el decrétase, que es de aquí en adelante, lo que yo hago, lo que tiene que hacer todo legislador, es que lo que está escrito en itálica es lo que genuinamente es mi enmienda, lo que yo escribí. Todo lo que sigue escrito en negro es que yo tengo que poner la enmienda en el contexto de lo ya escrito. Okay. Así que estas personas lo que hicieron fue que cogieron el artículo 41, que es de la ley 246, que ya tiene 10 años de haberse escrito, y entonces me lo adjudicaron a mí. Okay. Y en ese artículo, que es buenísimo, porque ese artículo lo que dice básicamente es que en una situación de urgencia médica, de emergencia, el Estado, si los padres no responden, el Estado ejerce su poder de parens patria para ir por encima de la voluntad de padres, madres y encargados para salvarle la vida al menor. Este es el caso de los testigos de Jehová, cuando se imponían la religión que no permitía ¿cómo se llama esto? Las transfusiones de sangre. Eso se respeta, pero a la hora de que la transfusión de sangre fuera un procedimiento que le pueda salvar la vida a un menor, pues el Estado en su poder de ser el papá de la patria, entonces decide por encima de la voluntad de los padres y para salvarle la vida. Ellos cogieron eso que está escrito hace 10 años y lo interpretan como si mi ley le diera el permiso a los menores sin el consentimiento de los padres a hacerse procedimientos quirúrgicos para aumentar seno, ponerse hormonas y todas estas cosas, pero una cosa bárbaramente asquerosa. Cogiendo información real para sacarla de contexto y, ¿sabes?, virar el tema hacia otro lado. No, entonces que esa misma gente que está hablando el senador son gente que saben lo que están haciendo. Eso. Porque ellos saben lo que está en el proyecto, pero las personas que lo siguen no leen. Es lo que, entonces, ¿qué hacen? Lo que yo te estaba diciendo, Gil. Se meten al Capitolio a decir que a mis hijos los crío yo, que hay una ley que te está diciendo que cualquier cosa el de Estado puede hacerlo, ¿me entiendes? Y es como que... ¿sabes? Mira, Gil, la desinformación ha sido tan maliciosa. Porque esto es una pieza bien sencilla. Esto, al revés, todo papá o toda mamá debe sentirse feliz porque alguien está protegiendo a sus hijos. En Puerto Rico se da una coyuntura interesante y es que cientos y cientos y hasta miles de menores están siendo criados por los abuelos y por las abuelas, porque los papás han tenido que emigrar a trabajar, a buscar cómo sostener el hogar. ¿Qué pasa? Que de momento una persona que ya terminó de criar y que tiene que volver a criar bajo unas circunstancias muy difíciles, quiero decirte que el 60% de los abuelos que crían están debajo del índice de pobreza. Así que la situación se les complica y es fácil de que buscando una estructura de apoyo vayan a una de estas iglesias donde no hay una doctrina correcta, ¿verdad?, en términos sociales, y de momento vean al niño o a la niña y le digan al abuelo, mire, ese niño parece como amanerado o algo así, y de momento en una niñez limpia, en una niñez cándida, espontánea,
en un desarrollo natural y normal, donde el niño y la niña ni siquiera está erotizando nada. De momento, esa mente sucia de quien le sugiere al abuelo, y el abuelo creyendo que está haciendo un favor, entonces somete a ese menor o a esa menor a una terapia que no es gratis. Quiero decirte esto porque lo que hemos descubierto en las vistas públicas es que es una red de bandidos que cobran inmensas cantidades de dinero por reparar a ese pequeño ser humano. Sino provocando un paréntesis para explicarles que la idea de que la homosexualidad sea una enfermedad pasó a la historia mucho antes de los 70, en donde el DSM-3 sí lo catalogaba como una enfermedad, pero ya estamos en el DSM-5 y quiere decir que hace mucho tiempo la homosexualidad no se cataloga ni como una enfermedad y las iglesias históricas no han catalogado el homosexualismo como una posesión de demonios o como un candidato para el purgatorio o algo así. Pero este grupo de personas está enfocado en algo muy sencillo. Hay un partido que se llama Proyecto Dignidad, que ya está haciendo campaña para el 24. Y qué mejor forma que activar a las huestes que tienen. De hecho, un grupo de personas me hizo una emboscada muy desagradable. Lo que pasa es que yo pues he tenido la oportunidad de desarrollar templanza y mansedumbre y todas estas cosas, pero me emboscaron y me trajeron disque 41,000 firmas de personas que sencillamente aborrecen y rechazan el proyecto de 184, cuando yo sé que de las 41,000 personas, posiblemente hasta los que recogieron la firma ni siquiera han leído el proyecto. Yo no puedo creer que eso haya pasado. Ahí está el detalle, que no leen. No lo leen. Pero yo creo que dijiste algo importante. Yo creo que algunas personas sí lo leen para tergiversarlo, porque le sacan un proyecto, eso se convierte en un proyecto político. Esa senadora y esa representante necesitan, como no han participado en nada en estos 80 y pico de días, en ningún proyecto social importante, no han dicho ni esta boca es mía, ¿entiendes? Pues entonces tienen que distinguirse, por un lado, que no esté ocupado por la política seria. Nosotros en la oficina hemos recibido el respaldo de iglesias como la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia episcopal, la iglesia evangélica unida, la iglesia de discípulos de Cristo, hay iglesias católicas inclusive, pero ya sabes que es un grupo de personas que precisamente amparados en esa ignorancia adquirida, porque quiero decirles además que nosotros recibimos llamadas y las atendemos con mucha delicadeza, y la pregunta siempre es, oiga, pues mire, lo hacemos a propósito, pues mire, vamos a hacer una cosa, yo tengo la ley aquí al frente, dígame cuáles partes de la ley usted le molesta para nosotros trabajarlas y enmendarlas. Y las personas, 95, 97, 98% de las personas dicen, a mí no me importa, yo no leí eso. A mí me dijeron que estaba mal, que eso era de pedofilia o que era de yo no sé cuántas. Por eso es lo que le digo. Se dejan llevar por títulos y les da la gajotera. Sí, es horrible. De hecho, lo peor es que gente sabiendo, entonces también se embarquen en el movie, porque en realidad lo que está pasando ahora es que algunas senadoras del Partido Popular han presentado unas enmiendas al proyecto que son absolutamente disímiles al objetivo fundamental del proyecto, ¿verdad? Y obviamente proceden de una mente, yo esas tres senadoras las admiro mucho, las respeto mucho, las quiero mucho y sé que son gente de buen corazón, pero obviamente alguien les está proveyendo una píldora venenosa para hacer el ridículo, ¿no? Cambiando un poquito de tema, ¿cómo cataloga la gestión del gobierno en cuanto a la forma que están trabajando el asunto de esto del COVID-19?
Pues bueno, lo que pasa es que tú sabes que son varios gobiernos que lo han trabajado, porque aquí había una asociación de gobernadores que ni un rosario, ¿verdad? Pero el actual secretario, y yo creo que lo empezó el secretario de Salud pasado, Lorenzo González, yo creo que han dado un poco de muestra de un tipo de coherencia, ¿verdad? Por lo menos en el área de las vacunaciones y de las pruebas. Lo que pasa es que yo, siendo salubrista, sé, y lo puedo afirmar aquí, que para tú enfrentar una pandemia no puedes depender exclusivamente de las vacunas. Tú tienes que desarrollar un conocimiento que te lo da el día a día. En este caso, yo pienso que el gobierno en este momento ha ignorado la enseñanza de todo un año de manejo de la pandemia y ha procedido en muchas ocasiones a desarrollar órdenes ejecutivas que son contradictorias, que no son pertinentes a la realidad que sufre la gente, y deja espacios en blanco, en ambiguos, vagos, que sencillamente denotan que no están haciendo otra cosa que haciendo una generalización de la planta. Así que en el caso del COVID, pues ya tú sabes que ha habido, yo puedo describirlo desde las primeras fases, que yo creo que fue un tarrajazo quizás de Wanda, el haber hecho el primer lockdown riguroso, rígido, que le dio ejemplo al mundo. Y aunque nosotros en algún momento, algunas personas la criticaron, la realidad es que es muy efectivo. Sí. Pero de ahí en adelante se notaba que había una eterna improvisación. Por ejemplo, las poblaciones de personas sin hogar, para las que se emitieron 2 órdenes ejecutivas y ninguna se materializó, fueron un embuste, dejaron a las personas desprovistas de servicio, y luego entonces el escándalo de las pruebas, que obviamente ni siquiera la dureza de una pandemia fue suficiente para desalentar a los corruptos. Hasta entonces este momento donde va desarrollándose una visión un poco más afinada con un modelo de promoción de la salud. Ok. O sea, no todo. Yo creo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas debemos de aprender un poco a no tirarnos un tiro en el pie. La mayoría de las veces, a veces en nuestro afán de encontrar cosas negativas, olvidamos que hay cosas positivas. Lo chévere de ser un independiente es que yo lo que aplaudo, lo aplaudo de verdad, y lo que abucheo, lo abucheo de verdad, y no porque tengo una agenda escondida detrás de eso. ¿Sabes? Yo creo que hay cosas que el doctor Carlos Mellado no las ha hecho muy bien, pero hay muchas otras cosas que sí las ha hecho bien, y vale la pena señalarlas, ¿no? Que el análisis del COVID se visualice con indicadores incorrectos. ¿Cuántas personas hay en el hospital? ¿Cuántas personas están en intensivo? Pues yo no creo que esa sea unos buenos indicadores de otra cosa que no sea lo que se llama una evaluación de proceso. En realidad, lo que yo creo es que yo creo que es importante señalar que nosotros mismos hemos escogido como que engañarnos a nosotros mismos. Yo creo que lo que es importante es poder aplicar el conocimiento y la ciencia. Un evidence-based, una estrategia que sea evidence-based. En este caso, por ejemplo, yo como salubrista, ya yo entendería claramente, después de un año, en dónde son los focos principales de infección o de contagio. Claro. Y en vez de hacer una orden ejecutiva que sea tan amplia, yo estaría concentrado fundamentalmente en lo que ya yo he aprendido, lo que la ciencia me ha enseñado, lo que la epidemiología me está declarando durante todo un año. Entonces, hacer una estrategia generalizada perjudica la salud mental de la gente, perjudica los negocios, perjudica un montón de cosas en áreas donde tradicionalmente no se registran las infecciones, los contagios. Y en ese sentido, muchísimos estados y muchísimos otros
jurisdicciones y otros países han ido utilizando ese conocimiento para entonces ser mucho más afinados hacia dónde debe de dirigir la estrategia. Lo otro es que me parece a mí que las vacunaciones deben de obedecer precisamente también las áreas donde la condición puede producir más estragos o morbilidad. Esta es una enfermedad que produce solamente un 2% de mortalidad. Y el 80-85% de las personas que se contagian nunca van a exhibir ni un síntoma o síntomas muy leves. De manera que en vez de asustar a todo el mundo, hay que promover, obviamente, que todo el mundo asuma una responsabilidad como la hemos estado, las mascarillas, el lavado de manos, el sanitizer, el alcohol. Pero hay cosas que sencillamente ni siquiera se sabe ni por qué las hacen. ¿Por qué te tienes que tomar la temperatura todo el tiempo? ¿Entiendes? Y hay gente asintomática, ¿de qué nos vale? Exactamente. Porque el 80% de las personas ocurre asintomático, así que vas a poder estar contagiando a todo el mundo en el supermercado si es que el parámetro de infección es ese. Segundo, la mayoría de esas máquinas no están calibradas. Y yo lo he probado en muchos lugares, se lo he probado a la gente. En la mano me dan una temperatura, detrás de la mano me dan otra, en la frente me dan otra. Y eso es un revolú de grandes proporciones. Así que yo creo que en ese sentido ya debe haberse desarrollado una tecnología más importante que la hemos aprendido. Pues mira, limpia los carritos si es un supermercado. Haz una desinfección del lugar todos los días en la noche, trabaja con equipos de trabajo diferidos, no trabajes con las mismas personas siempre, y hacen lo posible porque entonces las acciones proactivas del gobierno vayan a aquella población, a ese 2% que son los que tienen una mayor propensión a la muerte. Quiero decirles que en febrero del año pasado, servidor presentó un proyecto, una resolución que estipulaba 17 puntos epidemiológicos que si se hubieran seguido, ¿verdad? Con todas las imperfecciones del mundo, pero si se hubieran seguido y se hubiera considerado la medida, pues yo creo que estaríamos en otro cantar, ¿no? Pero como ustedes mismos han dicho, a veces los políticos sencillamente no consideran medidas por puro capricho. No están pensando en el pueblo y entonces medidas bien buenas. Por ejemplo, yo presenté una medida para desarrollar 50 y pico de silos en todo Puerto Rico en áreas geográficas que previamente estudiadas que están propensas a que ante un huracán o un terremoto o cualquiera de esos problemas de esos desastres, esas ciudades o esos pueblos van a permanecer aislados posiblemente por una semana o 2 semanas. Es un buen proyecto, se ha hecho en otras jurisdicciones, pues lo tomaron a poco, ¿verdad? Nosotros desde nuestra oficina entrenamos junto con las personas pertinentes a que el Capitolio tuviera unos first responders. Cuando vino un huracán, ninguno de ellos se usó. ¿Por qué? Pues porque o son azules o son rojos o porque nadie le dio la gana o porque a veces hasta las situaciones más críticas lamentablemente sirven para el lucimiento político partidista. Es increíble que, como usted acaba de decir, pongan primero el partido antes del pueblo. Y eso... El partido e intereses que tienen también. Exacto. Antes que el pueblo. Además de intereses, quiero decirte que el mero hecho de que existan caucus que sean decisionales en un cuerpo parlamentario ya es una aberración a la democracia. Porque cuando una persona gana, aunque gane por un partido, de ahí en adelante representa a la gente. Y sus lealtades y sus fidelidades deben de corresponder directamente a la gente y no a sus líderes políticos. Porque en el Senado, que es donde yo estoy,
igual que la Cámara, es un cuerpo colegiado. Quiere decir que no importa de dónde tú vengas, tú tienes el mismo derecho, eres el mismo senador que si vinieras de Marte o vinieras de cualquier otro lugar, ¿no? Uh-huh. Así que el partido deja de importar allí, pero la mayoría de los senadores siempre hablan de lo maravilloso que son sus partidos, de las lealtades que le tienen, mi partido esto, mi partido lo otro, y así jamás vamos a despolitizar al país. Increíble. Pero yo creo que poco a poco, yo creo que de aquí a 2 o 3 cuatrenios más, yo creo que tengo fe de que esto vaya a cambiar. Mira, Omar, yo creo que más cerca, porque hay una desilusión generalizada. Las elecciones pasadas fueron un ejemplo claro que destituyeron las grandes. O sea, nosotros hemos vivido unos años históricos. Tenemos la dicha, ¿verdad?, de ser parte de esas páginas de la historia. Hemos destituido un gobernador, hemos logrado romper las grandes mayorías, hemos llevado a, por lo menos en el Senado, a ser un cuerpo de mucha diversidad, que claro, viene a veces infectado por ideologías extrañas a la democracia, ¿verdad? Pero igual, así es la democracia, ese es el juego. O sea, no todo el mundo tiene que parecerse, ¿verdad? Y yo me alegro de que haya gente de Dignidad, yo me alegro que haya gente del PIB, yo me alegro que haya gente de Movimiento Victoria Ciudadana, con quien tengo muchísimas alianzas, y me alegro que hayan PNP y me alegro que hayan populares, pero me alegraría más si esos PNP y esos populares, cuando lleguen al Senado, dejen atrás el lineamiento y los colores políticos y la ideología para concentrarse en los graves problemas que tiene el pueblo. Mira, en las últimas 2 décadas, óyeme bien, 2 décadas corridas, la infancia puertorriqueña ha sufrido de un índice de pobreza de 51%. Eso no se escucha nunca. Digo, yo lo digo y me dicen hasta poeta, ¿verdad? Me vacilan, me hacen bullying. Y trato de presentar, y presento medidas para abordar eso, y de momento pues se forman unos sendos revoluces, porque como pasó ahora con las senadoras y este proyecto, están tocando de oído, ¿no? Pero yo creo que es importante considerar que aquí hay suficientes. Mira, aquí hay una participación laboral de 40% nada más. Uh-huh. En los últimos 7 años se han ido 294,000 personas del país, una emigración histórica. Eso produce increíbles lagunas sociales. Puerto Rico tiene 180,000 personas con problemas de adicción. Puerto Rico tiene 23,000 personas con problemas sufriendo el fenómeno del sinhogarismo. Yo te puedo decir una cantidad de números. Puerto Rico tiene casi 30,000 niños y niñas asistidos por el Estado, que su papá y su mamá es el Estado. Puerto Rico tiene 1.3 millones de personas asistidos por el PAN, de una población de 3 millones, que es lo que nos queda. Uh-huh. Puerto Rico tiene 30.7% de su población envejecida. Se están convirtiendo en un país, ¿verdad? De mayoría de edad. Sí, ancianos, sí. Mira el contexto completo de los números que te estoy diciendo. Claro. Estamos hemos estado viendo cómo el país se nos deteriora frente a nuestros ojos, y todavía nosotros estamos discutiendo los delegados que van para Washington. Yo creo que eso es una tontería. Todos esos problemas que usted acaba de enumerar, yo entiendo y creo que son mucho más importantes que un estatus, que el estatus es importante, claro, pero hay muchos problemas que son más importantes que eso. Mira, cualquier persona muchas personas no se arriesgan ya al servicio público, porque en vez de trabajar las virtudes que pueda tener la persona para resolver los problemas que típicamente nos aquejan, todo se concentra en el chisme, en el dime y direte. Aquí de momento cualquier cantante decide qué es lo que va a hacer el país.
Cualquier influencer, así mismo es. Sí, mano. Entonces, y uno dice, bueno, pues tiene la mejor intención, porque yo soy de las personas que apoyo profundamente, ¿verdad? Yo soy artista, no sé si ven detrás de mí, ¿saben? Ese es uno de mis trabajos, sí. Pero sí, yo pinto y yo creo en el arte, y yo creo en el arte urbano, y creo en la música en términos generales. Yo soy bajista, así que creo en... Wow. Yo no demonizo nada, pero también es una cosa importante que estamos en un país donde hay muchísimos problemas que requieren una atención prioritaria. Wow, yo entiendo que esta conversación ha estado a otro nivel. Yo creo que yo tenía unas expectativas aquí y olvídate de eso, se volaron. Eso es así. Yo quiero hacerle una última pregunta al senador, ¿verdad? Para finalizar, ¿qué es lo próximo para el senador? ¿Qué viene? ¿Qué tenemos en mente? ¿Qué es la que hay? Bueno, primero yo he presentado más de 34 medidas en lo que va en estos días, porque lo que vamos, o sea, que este cuatrienio ha sido interrumpido varias veces por largos periodos de inactividad parlamentaria, pero ya hemos presentado medidas muy importantes como la 184, presenté la medida para la reforma de la Universidad de Puerto Rico, esa es mía. La medida, la 185, que es el estado de emergencia por violencia de género. Presenté la medida del salario mínimo, que es la que está dando de hablar. He presentado la medida para prevenir las muertes por sobredosis. Mañana inauguramos lo que va a ser una campaña de 9 meses que se llama Siembra, para resaltar la agricultura desde las diferentes perspectivas y diferentes perfiles que se están dando, el agricultor urbano, el agricultor comunitario, la agricultura, los grupos de mujeres que están trabajando en la agricultura, y empezar a elevar la conciencia de que 85% de lo que nosotros consumimos viene del extranjero, y que por lo tanto estamos en un peligro de escasez, ¿verdad? La seguridad alimentaria está entredicho. Todas esas cosas. Quiero seguir trabajando fuertemente, escuchando a las comunidades. De pronto vamos a abrir lo que se llaman las mesas virtuales, que son típicas de Vargas Vidot, que así como ustedes están haciendo, pues, y los voy a invitar para que... Seguro. Y me digan, mira, esto es lo que hay que hacer, y nosotros lo apuntamos y lo convertimos en un proceso legislativo. Yo no sé si ustedes saben que el 40% de las medidas mías son por petición. Eso quiere decir que yo escucho a la gente y no escucho a los cocorocos que siempre creen que lo hacen todo desde un escritorio. Pues que en el futuro, pues yo no sé, mano, yo creo que eventualmente, si las cosas siguen como van, yo creo que tendría que competir por la gobernación. Porque de verdad me parece importante que la gente tenga a alguien que lo que le interese es gobernar 4 años, y que no le interese repartir el país entre los comelones, y que le interese hacer política de calle y resolver, por lo menos en 4 años, resolver la mayor cantidad de los problemas que nos tienen envejecidos, que nos tienen enfermos, que nos tienen destruidos. Ojalá eso se pueda dar. Si no, pues sigo en el Senado y con grandes aspiraciones. Aspiro a que muchos jóvenes como ustedes lleguen al Senado, a la Cámara, y que no tienen que ser por partida. Es más, yo quisiera que en algún momento pudiéramos hacer un convete que sea un movimiento de verdad, y no esté escrito como partido, y podamos entonces ofrecerle a la comunidad en general una serie de candidatos y candidatas que gozan de su independencia ideológica. Por ejemplo, yo no sé de qué ideología son la gente que trabajan conmigo en mi oficina. Yo no lo sé, yo no lo pregunto, a mí no me interesa. Yo sé que por encima de cualquier ideología, desde el director de mi oficina, Ángel Torres, hasta la última persona que llegó, que fue Laura. Shout out to Laura. Laura es... No, mano. Se ha portado brutal con nosotros. Le agradecemos. Es que es clase aparte. Y si ustedes la conocen por acá, es clase aparte.
cada vez que alguien dice que ella es relacionista pública, no sé si con mucho respeto a los relacionistas públicos, no. Laura es un genio creativo, o sea, es una persona que está, de hecho, es antropóloga, ¿sabes? Viene de Radio Universidad, es una persona que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que esté con nosotros, pero desde Ángel, que es el jefe de la oficina, hasta ella, que es la última que llegó, yo creo que todos tenemos una ideología fundamental en la cual comulgamos, amamos a este país, lo queremos. Y lo queremos bien. Y estamos arriesgándonos siempre a perder una elección con tal de preservar la conciencia. Eso es así. Wow. Senador, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Le deseamos mucho éxito en futuros trabajos, ¿verdad? Y en este cuatrenio, que nos siga representando y siga defendiendo nuestra patria, ¿verdad? Como usted lo ha hecho hasta ahora, por eso es que ha revalidado en este cuatrenio, porque la gente, ¿verdad?, quiere ese cambio de verdad. Y pues en las futuras aspiraciones que tenga, sea la gobernación, sea donde sea, que vamos a estar apoyándolo y vamos a estar deseándole mucho éxito. Así que, Gil, eso es así. senador, ¿dónde la gente lo puede seguir para los proyectos que usted está haciendo, para que la gente esté al tanto de lo que se está trabajando? Senador Vargas Vidó es mi página de Facebook, igual que Twitter. Estamos en Instagram, estamos en todas las redes. Después que usted obvie a todas las personas, los haters, ¿verdad? Que han estado publicando, ¿verdad? Siempre hay. Pero yo siempre he pensado, ¿verdad? Que si te hablan mal o te hablan bien de ti, pues como quiera están hablando de ti. Eso es así. Pero agradecido de que ustedes me hayan tomado en consideración, una consideración inmerecida. Yo lo que quiero de verdad es ser un vehículo, ser una herramienta nada más, porque yo sé que soy un ave de paso en esta tierra, ¿verdad? Así que en la medida en que mi vida y la experiencia que tengo, la preparación, pueda ser señalada como virtud para poder producir un país transformado, recuerden, yo creo en la solidaridad amorosa y recuerden esta frase, y en la revolución inteligente. Ese es mi lema. Durísimo. A nosotros nos siguen los del Colegio Podcast en todas las plataformas sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, en todas las plataformas de podcast. Y de mi parte también, senador, estamos súper agradecidos y tan pronto estemos en Puerto Rico vamos a pasar por ahí a saludarlo y a... Yo preparo el mejor café del Capitolio, así que si ustedes no vienen, no van a desalentar. Vamos por encima, vamos por encima. Gracias, saludos. Gracias, senador. Bye.